Atila el Huno, el azote de Dios que desafió al Imperio Romano. La figura de Atila el Huno se erige como un coloso en la historia antigua, un caudillo bárbaro que, al mando de una horda formidable, logró poner en jaque al vasto Imperio Romano. Su nombre se asocia a la destrucción y la conquista, un legado forjado a través de la devastación de innumerables pueblos y ciudades, y que solo fue detenido por la astucia del general romano Aefio en una encarnizada batalla en la Galia. Poco se sabe de los primeros años de Atila, un enigma que el tiempo ha sepultado en la oscuridad. Sin embargo, la historia nos revela que su linaje era de nobleza. Su padre, Munfuk, era un poderoso aristócrata y hermano del rey Ruga de los Hunos. Los hunos, un pueblo nómada originario de las estepas asiáticas, habían llegado a Europa alrededor del año 370. Su formidable caballería ligera y sus temibles arcos compuestos, capaces de perforar cotas de malla, les permitieron subyugar progresivamente a las tribus bárbaras que habitaban más allá de las fronteras del Imperio Romano, entonces dividido en sus mitades oriental y occidental. Estas conquistas provocaron un éxodo masivo de refugiados, verdaderos ejércitos que, al cruzar la frontera romana, desencadenaron una serie de invasiones bárbaras que culminaron en el saqueo de Roma y la devastación de la Galia. En un principio, los hunos colaboraron con Roma como mercenarios, ocupados en la conquista de un vasto territorio al norte del Danubio y al este del Rin. No obstante, una vez que sus enemigos se agotaron, comenzaron a exigir un tributo cada vez mayor a los emperadores romanos, una suma que ascendió a 158 kilos de oro durante el reinado de Ruga. El terror de Oriente, la expansión una bajo Atila. La muerte del anciano rey Ruga en el año 435 marcó el ascenso de sus sobrinos, Bleda y Atila, al poder. El historiador Godó Jordanes describe a Atila como un hombre de porte arrogante, de baja estatura, pecho ancho, cabeza grande, ojos pequeños y nariz achatada. Otros autores, sin embargo, elogiaban su carácter austero y templado. A diferencia de sus generales, que comían en vajilla de plata, Atila prefería un simple cuenco de madera. Se le consideraba sumamente juicioso, clemente con aquellos que le suplicaban perdón y generoso con quienes se aliaban a él. Junto a Bleda, Atila redefinió la relación con Roma, lanzando una amenaza de invasión al Imperio de Oriente si no extraditaban a los guerreros hunos que se habían exiliado en territorio imperial. Además, incrementaron el tributo anual a la asombrosa cifra de 316 kilos de oro. La situación era precaria para el Imperio de Oriente, ya que su ejército se encontraba desplegado en Sicilia, como parte de una operación conjunta para reconquistar Cartago, que había caído en manos de los vándalos 14 años antes. Cuando las negociaciones fracasaron, los hunos cruzaron el Danubio en la primavera del 441. Este ataque no fue una simple incursión de saqueo, los hunos llevaban consigo el equipo necesario para someter grandes ciudades. En Naiso, por ejemplo, emplearon arietes con cabeza de hierro, permitiendo a los bárbaros penetrar por la parte del muro que había sido demolida, y la ciudad fue tomada, según el relato de Prisco de Panio. Las fuentes indican que los hunos habían aprendido el uso de armas de asedio durante su tiempo como aliados de Roma, y ahora las empleaban contra las fortalezas fronterizas, arrasando Viminacium y Margus a sangre y fuego. Tras estas victorias, la horda de arqueros a caballo se adentró en la indefensa provincia de Tracia, saqueando pueblos y ciudades y llevando a un gran número de ciudadanos como esclavos. El siguiente objetivo de los hermanos era nada menos que Constantinopla, la fastuosa capital de Oriente. Marcharon sobre ella en enero del 442, aprovechando que sus murallas se habían hundido a causa de un terremoto. La ciudad se salvó de correr la misma suerte que Naiso gracias a los incansables esfuerzos de sus habitantes, quienes trabajaron día y noche para reconstruir los muros antes de la llegada de los hunos. Enfrentados a una formidable triple línea de defensas, los hunos se vieron obligados a pasar de largo y se dedicaron a saquear Macedonia y Grecia. La llegada de la fuerza expedicionaria desde Sicilia permitió al emperador Teodosio II estabilizar la situación, y los hunos se retiraron al norte del Danubio. Allí, en el año 445, Bleda fue asesinado por su hermano Atila. 2 años más tarde, Atila volvió a cruzar el río y, tras derrotar a los romanos en batalla, impuso un exorbitante tributo de 948 kilos de oro a los exhaustos romanos. La invasión de la Galia, el enfrentamiento con Aefio. Con la situación en Oriente resuelta a su favor, Atila dirigió su atención hacia Occidente. Esta parte del imperio estaba gravemente debilitada por la masiva invasión germana del 406, que había llevado al asentamiento de pueblos bárbaros en Hispania y la Galia, donde habían establecido reinos como el de Tolosa. Además de la debilidad de Roma, los autores antiguos proponen otras motivaciones para la invasión de la Galia, algunas más creíbles que otras. Entre ellas, se menciona el hallazgo de una espada en un campo, que Atila interpretó como una señal divina para conquistar el mundo,
o incluso una propuesta de matrimonio de la princesa romana Honoria, quien había caído en desgracia por sus complots contra el emperador. Fuera cual fuera la razón, los hunos iniciaron su marcha desde la actual Hungría en el año 451, sumando a su ejército numerosos súbditos germanos hasta alcanzar la impresionante cifra de 60.000 hombres. Afortunadamente para los sufridos habitantes de la Galia, la defensa recayó en Flavio Aecio, el hombre fuerte de Occidente. Aecio acudió con el ejército imperial y logró una alianza crucial con francos, visigodos y alanos contra el enemigo común. Este general, que había vivido en su juventud como rehén de los hunos, conocía su forma de guerrear. Por ello, optó por no presentar batalla en el Rin, prefiriendo reunir un ejército más numeroso. Consecuentemente, ciudades fronterizas como Colonia, Treveris y Metz sufrieron el peso de la invasión. Como poéticamente describe Sidonio Apolinar, el mundo bárbaro, desgarrado por un poderoso levantamiento, dejó caer todo el norte en la Galia. La primera resistencia significativa que Atila encontró fue en Aurelianorum, Orleans. Esta plaza estaba guarnecida por alanos aliados de Roma y contaba con imponentes murallas, fosos y estacas. Además, la ciudad poseía abundantes reservas de suministros, lo que le permitió resistir el asedio durante meses, hasta la llegada de Aecio y el rey visigodo Teodorico, justo cuando los hunos comenzaban a abrir brechas en la muralla. Atila contra Aecio, la batalla de los campos cataláunicos. El ejército combinado de romanos y aliados se abrió paso a través de las líneas de asedio hunas, forzando a Atila a levantar el sitio y retirarse con su hueste a Troyes, donde la batalla decisiva se libraría en los campos cataláunicos. Según Jordanes, el terreno elegido por Atila era una extensa llanura que se inclinaba suavemente hasta formar un pequeño collado en uno de sus extremos. Con ambas fuerzas aproximadamente igualadas en número, unos 50.000 hombres por bando, el control de esta altura resultaría clave para la victoria. Atila dispuso a sus tropas con los hunos en el centro, flanqueados por gépidos a la derecha y ostrogodos a la izquierda. Por su parte, Aecio desplegó a los bárbaros en su centro y derecha, encargando a los romanos la toma de la colina. La mañana transcurrió en escaramuzas y maniobras de despliegue, con un Atila intranquilo posponiendo el combate debido a los malos augurios vaticinados por sus chamanes. Aecio, confiado en la victoria, inició la batalla apoderándose de la altura con sus legiones, que barrieron a los escaramuzadores enemigos y formaron un impenetrable muro de escudos erizado de lanzas en la cima. Atila respondió lanzando a los gépidos colina arriba, mientras ordenaba el avance general, iniciando así un combate en todo el frente. Agotados por la carrera y diezmados por los dardos y jabalinas romanas, los gépidos fracasaron en su intento. Sin embargo, en el centro, los hunos, con sus arcos y lanzas, lograron empujar a los alanos, abriendo una brecha entre ellos y los visigodos de Teodorico. Atila aprovechó este momento para penetrar por el hueco, cercando el flanco derecho enemigo en una maniobra envolvente en la que Teodorico encontró la muerte por un flechazo. A pesar de esta pérdida, el ataque no logró desbandar a los visigodos, que contraatacaron, rebasando el flanco izquierdo, apoyados por los romanos que cargaban colina abajo, atacando a los hunos por la espalda. Con ambos flancos destrozados, al rey huno solo le quedó la opción de retirarse al círculo formado por su campamento de carretas si no quería ser rodeado. Allí huyó al galope con los restos de su ejército. Según Jordanes, en su desesperación, Atila consideró suicidarse en una pira hecha con sillas de caballo. Sin embargo, al ver que los romanos no atacaban el campamento, optó por regresar al otro lado del Danubio. Con bajas ligeramente inferiores a las 16.000 del enemigo, Aecio decidió no perseguirlo. El ocaso de un rey, la última invasión y el misterioso fin de Atila. Esta decisión de Aecio se revelaría como un grave error. Tras un invierno dedicado a lamerse las heridas, Atila encabezó una nueva invasión del Imperio Occidental al año siguiente, cruzando los Alpes hacia Italia, mientras una segunda horda volvía a invadir la Galia. El hombre conocido por los cristianos como el flagelo de Dios, que había llegado para castigarles por sus pecados, regresaba para vengarse. Si bien el ataque sobre la Galia fue derrotado por romanos y francos, la incursión italiana fue un verdadero paseo militar. Atila se desquitó por su anterior derrota arrasando Aquilea, donde asesinó o esclavizó a cerca de 100.000 personas, para luego devastar el valle del Po hasta tomar la rica ciudad de Mediolanum, Milán. Allí, recibió una embajada de Roma encabezada por el Papa Leoni, quien le imploraba que no atacara la sagrada urbe. No obstante, atacar Roma parecía arriesgado para Atila, dada la escasez de pastos para sus caballos y la amenaza de Aecio, que con 20.000 hombres hostigaba la retaguardia bárbara. La noticia de un ataque del emperador de Oriente contra el territorio huno terminó de convencer al caudillo, quien dio media vuelta en lo que muchos interpretaron como un milagro logrado gracias a la intercesión del Santo Padre. Con los romanos de Oriente rechazados de vuelta al Danubio,
Atila se dedicó a planear su próxima campaña contra Roma en el invierno del 453, aprovechando el tiempo para tomar como segunda esposa a la princesa germana Ildico. Sin embargo, el destino tenía otros planes. Durante una de las borracheras que siguieron a la boda, el temido líder Huno murió en su tienda de un derrame cerebral. Los funerales, descritos por Jordanes, estuvieron a la altura de la vida de tan legendario guerrero. Cientos de hunos cabalgaron alrededor de su féretro mientras cantaban sus hazañas y se cortaban las mejillas, llorándolo con sangre en vez de lágrimas. Su cuerpo fue enterrado en 3 sarcófagos sucesivos de oro, plata y hierro, protegido del saqueo mediante el expeditivo método de ejecutar a los esclavos que habían cavado la tumba para mantener el secreto. A su muerte, el vasto reino huno, que se extendía desde el Rin hasta el Mar Negro, se fundió como la nieve en primavera. Sin embargo, su fin llegó demasiado tarde para el Imperio Romano de Occidente, que, herido de muerte por tantas invasiones bárbaras, desapareció con la destitución de su último emperador, Rómulo Augustulo, en el año 476.